Él es el Dios poderoso, el que gobierna la creación y el que gobierna nuestras vidas. Agradezcámosle a Él en esta noche por todo lo que nos ha entregado, porque nos ha hecho sus hijos y día tras día podemos disfrutar de todo lo que se nos ha entregado. Gracias. Gracias, Padre, por el don de la vida, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has hecho renacer, Señor, para una vida nueva en Cristo. Así es. Y para nosotros, Señor, eso es maravilloso, Dios. Gracias. Hoy estamos nuevamente aquí, Señor, en este lugar escogido por ti, Señor, para edificarnos, para mostrarnos y para enseñarnos a Cristo. Padre, disponemos nuestro corazón, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dándonos luz, entendimiento, sabiduría, Señor, y que sea tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, formando a Cristo, Señor. Porque reconocemos, Padre, que nuestra vida es Cristo y cada día necesitamos aprender más de Él para, como dice este cántico, ya no vivir nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, Padre. Gracias, precioso Dios, por este tiempo en el cual nos permite, Señor, deleitarnos en cantos, Señor, que expresan, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Gracias por hacernos miembros de la familia de Cristo en la tierra, Señor. Te damos a ti todo el honor, Señor. Toda la alabanza es tuya, Señor. Toda la adoración, Padre. Todos los reinos dicen que se rinden delante de ti, Señor. El único dador de vida, Señor. Gracias, Padre. Gloria y honra a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes en este tiempo? Bendecidos, amén. Somos bendecidos. Bueno, para esta noche tenemos una enseñanza. Hemos venido todos estos viernes aprendiendo acerca de lo que es la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender acerca de cómo tener esa comunión perfecta con nuestro Padre al momento en el cual cada uno de nosotros oramos. Así que nuestra enseñanza se llama la común unión. Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17, lo que dice la palabra. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí la palabra es clara cuando dice que si nos hemos unido al Señor, somos un espíritu con Él. En el momento en que cada uno de nosotros empezó a recibir esa revelación de Cristo en su vida, se empieza a experimentar esa unión. Y por eso dice que nos hacemos uno con Él. Cuando somos uno con Él, quiere decir que todo lo que Él ha diseñado, todos los propósitos que Él tiene en la tierra para con nosotros, se hacen también nuestros propósitos. Cuando una persona, un hombre o una mujer deciden casarse, siempre miran que esa otra persona tenga cosas en común con él, ¿verdad? Que tengan algunos gustos, que puedan compartir ciertas cosas. Y yo sé que cada uno de ustedes en sus casas o en el lugar donde ustedes permanecen, pueden experimentar que cuando no hay un común acuerdo con diferentes personas, hablo especialmente en nuestras casas porque es el medio donde nosotros convivimos, y cuando tal vez con el esposo o con los hijos no hay ese acuerdo en decisiones, es muy difícil convivir. Ustedes lo han comprobado, ¿verdad?
Por eso aquí debemos de aprender que si nos hemos hecho uno con el Señor, debemos de cuidar y de conocer cuáles son esos diseños que Él ha diseñado para nosotros y que nosotros podamos estar de acuerdo con Él, podamos tener esa comunión con Él. Así que cuando dice la palabra que hemos de tener comunión es eso, es que todo lo que el Señor ha diseñado me une a Él. Y ya no soy yo, ya no es mi forma de pensar, sino todo lo que Él ha dicho, eso me hace mover, eso nos hace estar hoy aquí, porque nos une al Padre, su Espíritu, y nos hacemos uno con Él. Así que nuestros intereses deben ser los intereses del Padre. Tenemos que expresar esa comunión en nuestra forma de orar. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces en nuestra ignorancia de Cristo hemos orado de una manera errónea. Hemos orado pidiéndole a Dios muchas cosas para nuestras necesidades humanas, pero no hemos entendido rendir nuestra voluntad al Padre. Y una de las enseñanzas que nos dejó Cristo es aprender a someter nuestra voluntad al Padre. Pero eso solo lo conseguimos cuando tenemos esa comunión. Y eso nos lo dejó plasmado en la Escritura Cristo. Y lo vemos en la oración que Él hizo en Getsemaní. Y eso lo vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 14, verso 34 al 36. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo quiero que ustedes puedan reflejar un momento en su mente ese momento. Cristo Jesús en la tierra tenía esa comunión con el Padre, por lo tanto Él sabía que había llegado su hora. Y aunque en su alma dice que estaba triste, aunque su alma tenía temor, porque tenía un alma, Él sabía, y en esa oración, aunque su alma le estaba diciendo que no, Él pudo reconocer que no era la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Allí vemos que Él sometió todos sus anhelos, todos sus deseos, lo que Él pudiera sentir en su humanidad, lo sometió al diseño del Padre, pero porque Él conocía esa voluntad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado desesperadamente por una situación, por una enfermedad de un familiar, porque un hijo se fue, porque el esposo o la esposa falló? Y oramos y clamamos al Señor: Padre, regrésalo, Padre, que se sane. Tantas cosas que pedimos porque nuestra alma se duele, nuestra alma tiene necesidades, pero en ocasiones el desespero no permite que nosotros tengamos esa comunión con Él y no conocemos esa voluntad del Padre. Y eso hace que nuestras oraciones pues sean equivocadas muchas veces. Y aquí Cristo, aquí Jesús, aunque fue una oración difícil, Él reconoció que lo que se iba a hacer era la voluntad de su Padre y la aceptó. Así que cuando tengamos momentos de necesidad, aprendamos a escuchar, aprendamos a vivir en Él para poder hacer unas oraciones que realmente vayan enfocadas en lo que el Señor ha permitido en la tierra para cada uno de nosotros. Una de las cosas que debemos de aprender en el momento en el que nosotros oramos es que para tener esa comunión con nuestro Padre necesitamos discernir a Cristo.
para cualquier toma de decisiones, incluyendo nuestras oraciones. ¿Y cómo vamos a discernir a Cristo? Yo quiero que podamos leer en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, lo que dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta promesa ya está en nosotros. El Espíritu Santo dice cuando iniciamos la enseñanza que se ha hecho uno con nosotros. Por eso dice que Él nos guía a toda verdad, que no hablará por su propia cuenta, sino que lo que ha escuchado del Padre nos lo hará saber a cada uno de nosotros, y Él es el que glorificará tomando lo de Dios, tomando lo de Cristo y entregándolo a nosotros. Así que cuando somos conscientes, cuando se nos revela que ese Espíritu está en nosotros y es el que nos guía a toda verdad, tenemos sabiduría en el momento de dirigirnos a nuestro Padre. Y tenemos el discernimiento para saber qué es lo correcto, qué es lo que me conviene, porque como el Espíritu Santo está en mí, Él me guía a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo, su palabra. Por lo tanto, si no conozco su palabra, no puedo saber cuál es esa verdad. ¿Por qué? Porque nos engañan muchas veces nuestros sentimientos, lo que nosotros pensamos, la sociedad. De ahí la importancia que nosotros estemos bien alimentados para poder discernir al Cristo que nos habita. No podemos discernir lo que no experimentamos, y no porque el Espíritu no esté, sino porque realmente necesitamos que esa común unión la podamos expresar, que realmente todos nuestros anhelos sean los del Padre, que todo lo que somos, lo que vivimos en las circunstancias en donde estemos, podamos manifestarlo a Él. Y de esto nos habla su palabra. Él es el que nos guía a toda verdad. Así que si tenemos situaciones difíciles en casa, nuestra tarea no es desesperarnos, nuestra tarea no es pensar lo malo, sino pedirle a Él que nos revele su verdad en cada situación. Muchas situaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida han sido por decisiones equivocadas. Y cuando venimos al Señor le reclamamos o le pedimos que por favor, Señor, líbranos de esta situación. Pero cuando nosotros estamos en Él, Él nos da a nosotros en el Espíritu la capacidad de entender por qué eso está pasando y de poderlo remediar, de poder decir, sí, fue un error, fue una decisión equivocada, me lo revela Él a mí, pero voy a continuar y me voy a dirigir al Señor correctamente. También necesitamos aprender a Cristo. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando cada uno de nosotros oramos, teniendo en cuenta este conocer a Cristo, este aprender de Cristo, nosotros podemos experimentar un disfrute y una precisión en nuestras oraciones. Porque como le conozco, porque como he aprendido a Cristo, sé lo que Él pensaría en una situación que yo pueda vivir. Cada situación que nosotros vivimos
y hemos sometido nuestra vida a Cristo, Él nos da la respuesta. Si en casa tenemos problemas, Él nos da la respuesta a esos problemas en su palabra. Pero para eso necesitamos cada día poderle aprender internamente a conocer su voluntad, que siempre nos llevará a la verdad. Y la verdad es la intención de Dios en nuestras vidas. A esa verdad necesitamos someternos y conocer cuál es. Él nunca nos dará instrucciones de orar conforme a lo que no esté alineado a su obra perfecta en Cristo, a lo que no esté alineado y consumado a su propósito eterno. Así que si hay personas que llegan a nuestra vida a distraernos, a desenfocarnos de sus diseños, y si nosotros vamos a empezar a pedirle al Señor por esas personas que tal vez no se vayan, que se queden en nuestra vida, pero si no están alineadas a ese plan, para nosotros esas oraciones no van a ser contestadas, ni vamos a poder recibir algo de parte de Dios. Y allí es donde vemos que mucha gente se frustra, porque están orando cosas que no están en su diseño, porque no han aprendido a Cristo. Y aún nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender día tras día lo que Cristo quiere de mí. ¿Para qué he sido yo escogido en esta tierra? ¿Para qué Dios me tiene en este lugar? Y cuando yo aprendo eso, cuando aprendo a través de su palabra que tiene todo el diseño para sus hijos, sé dirigirme a mi Padre correctamente, con oraciones precisas, con oraciones correctas. Si hay una persona que es inconversa y hace una oración sin aún saberlo por él, Dios sabe que lo que esa persona necesita es su salvación y la entregará. Pero nosotros como hijos, cuando oramos entendiendo su palabra, lo que recibimos es la formación de Cristo en nosotros. Se forma cada día Cristo en nuestras vidas cuando tenemos ese tiempo de conocerle, de aprenderle a Él. Otra cosa que debemos de tener muy en cuenta es que necesitamos también muchas veces que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras debilidades humanas, y eso lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es maravilloso en nuestras vidas. Reconocer que muchas veces tendremos momentos de debilidad. Muchas veces por lo difícil de las circunstancias que todos vivimos, nuestras mentes están ofuscadas. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué decirle a nuestro Padre. Pero aquí en este verso nos dice el Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera qué decir. Muchas veces por tantas situaciones vividas estamos en casa y queremos tener esa comunión con el Padre, pero lo difícil de las situaciones no permite que nuestra mente pueda conectar con Él. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Tal vez muchas veces nuestras palabras no
son suficientes para expresar. Pero cuando somos conscientes de ese espíritu que está allí, que me habita, y que cuando yo me siento débil, que cuando yo siento que no puedo más, sencillamente descanso y Él intercede por mí. Dice que con sonidos indecibles, muchas veces tal vez estaremos llorando por alguna circunstancia, pero en ese llorar está el Espíritu que habita en nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese Espíritu dice que conoce la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que muchas veces tendremos este tipo de situaciones, pero ni aún así el Señor nos deja. Allí está Él para levantarnos y para mostrarnos que hay quien interceda por cada uno de nosotros. Así que no podemos ser soberbios ni orgullosos y pensar que porque vengo a la iglesia, porque hago muchos estudios, porque me conecto todos los días que hay Café con Cristo, porque voy a los discipulados, yo no tengo momentos de debilidad, yo no tengo momentos de flaqueza. No, claro, estamos aprendiendo a Cristo, pero estamos en un cuerpo que muchas veces se debilita. Pero lo maravilloso de esto es saber que ese Espíritu está ahí para interceder por cada uno de nosotros. ¿Cuántos no se glorían de esto? Necesitamos también conocer esto en nuestras vidas. También necesitamos permanecer en Él. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 7 al 8. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Una vez que estamos unidos a Cristo, no hay nada que nos pueda separar de Él. Estamos con Él. Por eso dice que necesitamos permanecer. Porque podemos estar en Él, pero por un momento descuidar esa palabra que es lo que nos hace permanecer. Permanecer significa que toda su palabra está en mi vida para que yo lleve a cabo la voluntad del Padre. Tristemente hay muchos hijos de Dios que no viven de esa forma. Hay muchos hijos de Dios que por ignorar lo que dice la Escritura, por ignorar la palabra de Dios, se hace una persona totalmente apática a lo que aquí se está diciendo. Se desliga del señorío de Cristo. Aún siendo hijos, termina viviendo como una persona que no tiene a Cristo. Porque creemos que el ser hijo solamente es ir cuando pueda a escuchar la palabra. Pero no se trata de escuchar, se trata de permanecer siempre allí atento en sus palabras para poder pedir. Porque cuando yo permanezco en su palabra, yo no voy a pedir nada que no esté establecido allí. Pero si por un momento dejo de estar allí, pues mi alma se va a llenar de muchas cosas que no son Cristo y voy a pedir erróneamente. Por eso, antes de decirnos que se nos va a entregar lo que pidamos, nos dice que debemos de permanecer. Y también dice que en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis fruto y seáis mis discípulos. Una persona que permanece en Él lleva mucho fruto. Necesitamos mostrar ese fruto, necesitamos vivir como hijos de Dios, entendiendo nuestra finalidad con Él. Pero no podemos seguir como hijos no siendo fructíferos.
El fruto lo llevamos para alimentar a los demás, para que aunque tengamos dificultades, no se vea mi dificultad, sino se vea quién gobierna mi vida, que es Cristo, y que como yo permanezco en su palabra, yo doy ese fruto. Es como el árbol, la misma palabra nos habla de esa vid. Nosotros somos esos pámpanos, y si no permanecemos allí, pues vamos a ser cortados. Pero de lo contrario, si estamos allí, llevaremos mucho fruto. ¿Y para quién es el fruto? El árbol que da frutos no se come él solo el fruto. El fruto es para las personas que están a su alrededor. Así que ese fruto que nosotros damos en él es para las personas que nos rodean, en nuestra casa, en nuestro trabajo, que puedan ver que aunque somos seres humanos, permanecemos en Cristo y damos un buen fruto. Necesitamos poder permanecer en esta vida, y de esta forma podemos orar también al Padre, orando en su palabra, que es la que nos edifica, que es la que nos muestra al Señor día tras día. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versos 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La oración abre legalmente la intervención de Dios en la tierra. Por eso se nos habla de que debemos de pedir. No se trata de que dejemos de orar, porque muchas veces malinterpretamos las enseñanzas. Se nos dice que debemos de orar, pedid y se os dará. Debemos de buscar para poder hallar. ¿Pero qué debemos de buscar? Su conocimiento, su sabiduría. Cuando yo busco ansiosamente conocerle, aprender a Cristo, eso llega a mi vida, y eso hace que mis oraciones sean acordes a su diseño. Dice que debemos llamar y se os abrirá. Todo esto hace parte de la oración. La oración es ese hablar con Dios, ese poder cada día conocer más sus propósitos para establecernos aquí en la tierra. Por eso es necesario que nosotros cada día perseveremos, como dice la palabra, en la oración, pero que sean oraciones con entendimiento. Si necesito orar por mi familia, debo de entender que mi familia ha sido escogida por Dios para llevar su diseño. Y si yo tengo eso claro, entonces por mi familia sé cómo debo de orar. Sé que si alguien de mi familia pasa por una circunstancia difícil de salud y está siendo una persona que cumple un propósito, tengo la capacidad de orar en el entendimiento de que el Señor sana a esa persona para que siga cumpliendo un propósito por el cual Él lo diseñó. Y así con cada uno de nosotros podemos estar seguros, confiados y tranquilos de que Él nos llamó a participar de Él, a participar tanto porque Él nos ama, nos cuida, y ese amor hace que Él provea todo lo necesario más allá de lo que cada uno puede pedir o imaginar. De esto se trata, tener una comunión con Él. Por eso estamos aquí, porque necesitamos conocer y aprender más, para que todas las cosas que yo haga en mi vida, en mi trabajo, puedan estar en común
acuerdo con Él, poder tener esa comunión. Y que mi corazón, mi espíritu esté consciente de lo que tengo en Él. Eso quita todas las dudas que muchas veces tenemos. Porque muchas veces dudamos de que si lo que estamos pidiendo será correcto. Pero aquí, cuando nosotros permanecemos, cuando aprendemos a Cristo, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando sabiduría y conocimiento para cada día ser más entendidos en Él. Para que cuando nosotros oremos, podamos manifestarlo a Él, aún en nuestras oraciones. Cuando oramos, el Señor es el que habla a través de nosotros, pero cuando le conocemos. Yo no puedo hablar de algo o de alguien que no conozco. Y así el Señor nos lo está enseñando en esta noche. Debo de expresar al Padre en mis oraciones. Debo de expresar esa comunión en mis oraciones, y de esa forma voy a ser efectivo, y de esa forma voy a hacer que Dios tome su autoridad en la tierra, porque dice que Él nos ha entregado a nosotros las llaves. Y esas llaves, una de esas llaves es la oración hecha con sabiduría y eficacia en nuestras vidas. Así que les invito para que ustedes día tras día puedan tener esa comunión con Él, para que no cesen de aprender, para que aunque en la vida tengamos, en nuestra vida humana, tengamos dificultades, recordemos que Él está en nosotros. Y que día tras día, cuando yo le aprendo a discernir, Él me guía, dice la palabra, a toda verdad. Porque Él quiere que vivamos en su verdad, no en la nuestra. El hombre tiene muchas verdades, pero la única verdad que prevalece es la del Padre, y a esa verdad es la que nosotros nos exponemos cuando estamos en Él. Así que en esta noche yo quiero que podamos orar todos juntos con el entendimiento que hemos recibido de Él, sabiendo que tenemos su espíritu, que somos uno con Él, y que ese discernimiento, ese aprender a Cristo, ese permanecer a Cristo, lo reflejamos cuando oramos en Él. Le invito para que usted pueda cerrar sus ojos allí donde está y podamos darle gracias a Él. Oh Señor, gracias Padre, porque Señor, aún en nuestras oraciones Tú nos enseñas que debemos manifestarte a ti, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, amados Señor, esforzados, valientes, Señor, que dejaron de hacer cualquier otra actividad que tuvieran, Señor, por estar aquí, Padre, deleitándose en tu palabra. Padre, muchos de ellos tal vez vienen cansados, con problemas, Padre, con muchas circunstancias humanas que son normales, pero hoy, Señor, queremos que tú guíes nuestra oración. Tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros, Señor. Así que, Señor, tal vez hay muchos, Dios, que están ofuscados, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que habla e intercede, Señor. Padre, oramos por cada familia, Señor, por sus familias, Dios, por aquel hijo que está en desobediencia, por aquella familia, por aquel esposo, Señor, que no se alinea a tu propósito, Señor, por aquellas esposas, Dios, que no entienden, Dios. Padre, oramos para que tú les hagas sabios a ellos. Tu palabra dice que nosotros ganamos, Dios, con nuestro testimonio, Señor. Padre, que nosotros y nosotras tengamos esa efectividad de educar a nuestros hijos en tu palabra, Señor.
Padre, no es una tarea fácil, pero cuando nosotros sabemos que eres tú quien direcciona y permanecemos en tu palabra, Señor, tú cuidas nuestra familia. Señor, pero también oramos, Padre, para que sea tu voluntad, Señor. Y así como en el tiempo en el que Jesús, Dios, oraba, Señor, con su alma dolida, entristecida, pero Señor, con el entendimiento en el Espíritu, Señor, porque Él vivía en comunión contigo, Señor. Así te pido que nos enseñes, Padre, a que se rinda nuestra voluntad. Muchas veces queremos tantas cosas, Padre, pero hoy, Señor, tú iluminas a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de tus hijos, Padre, y si hay cosas por las cuales ellos han estado orando, Señor, que no se alinean a tu voluntad, Señor, hoy ellos tienen la fortaleza de sacar todas esas cosas que estorban en su vida y en sus oraciones, Señor. Tú les das el discernimiento, Señor, para que ellos puedan avanzar, Señor, a ese llamado que tú tienes, Señor, a ese supremo llamamiento el cual, Señor, tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Padre, gracias, amado Señor, por habernos escogido. Señor, para nosotros es un deleite estar aquí, Señor, orar en entendimiento, por tener ese tiempo, Señor, en donde somos uno, donde tu palabra nos lo enseña, Señor, que nos unimos a ti, Señor, y en este momento y siempre, Señor, somos uno contigo, Señor. Gracias por habernos enseñado eso, y revélanos día tras día tu Espíritu, Señor, para que podamos caminar en ti, Señor. Haznos conscientes día tras día de tu verdad, Señor. Haznos conscientes de esa vida que nos habita, Señor. Que nuestra alma no ignore, Señor, lo que se ha otorgado a nuestro espíritu, y que nuestro espíritu tome el gobierno, Señor, de lo que nosotros somos, Dios. Y ya no manifestemos una vida de derrota, sino un poder que se ha entregado a nosotros, Señor, porque el mismo poder, Señor, que levantó a Cristo de los muertos es el poder que habita en tus hijos, y ese poder, Señor, nos hace levantarnos ante situaciones difíciles, Señor, para poder caminar, Señor, y poder saber a lo que hemos sido llamados. Sabemos que hemos sido predestinados para ti, Señor, para tu servicio y para cumplir ese propósito santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos vamos con un entendimiento de lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Bendito y alabado eres tú, Señor. La gloria y la honra es para ti, amado Dios. Santo eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la disposición que han tenido en su espíritu. Sé que cada día el Señor nos enseña que debemos de orar, que eso no se puede salir de nuestras vidas porque es nuestra comunicación, nuestra comunión con Él, pero que necesitamos aprenderle, conocerle, para poder orar con entendimiento y conocer su voluntad en nuestras vidas. Así, Señor.